8:42 en la mañana, ya estamos de vuelta y nos conectamos en FM Mundo Live. Siempre es un gusto estar con ustedes y a través de nuestras plataformas digitales. Gracias por permitirnos entrar y acompañarlos este día también. El tema de hoy, les invitamos a que le presten mucha atención. Lo hablábamos al inicio del programa en el sumario cuando presentábamos los temas que tendremos, y la posibilidad de conversar con Jaime Terán, psicólogo clínico y docente de la UDLA, nos abre la posibilidad de abordar algo que realmente es interesante pero preocupante a la vez, y a lo cual no tenemos que sacarle de nuestro radar. Es más, les invitaría a que agudicemos un poquito más nuestros sentidos y estemos un poquito más vigilantes, pendientes, presentes en ese compartir que se vuelve la receta tal vez de esta temporada, pero que ese compartir sea real y un poquito más profundo, porque atrás de esa sonrisa, de esos gestos hilarantes, divertidos y entretenidos, se puede esconder algo denominado depresión, y ese algo tiene un rostro muy variable, pero tiene unas señales que nos podrían dar a entender, e incluso esas señales silenciosas, que algo está ocurriendo por allá. Jaime, bienvenido y gracias por acompañarnos hoy en Hola Mundo. Gracias Rodrigo, buenos días con todos, como siempre un gusto y gracias por la invitación. Qué gentil en haber venido, tomarte tu tiempo, y en esta época que se vuelve un poquito más complejo, ¿no? Ya tenemos un ritmo así como de vértigo, la ciudad se vuelve a veces hasta caótica, pero este tema lo ameritaba y te agradezco por darle esa importancia también que tiene. Porque atrás de ese rostro de felicidad, en muchas ocasiones se esconde la depresión, Jaime. Y eso es algo que nos debería invitar a todos a reflexionar y estar pendientes y presentes. Sí, totalmente. En ese sentido, la depresión, digamos, fuera de la época, para sacarle y después caer en el contexto navideño y de fin de año. La depresión es un trastorno mental que viene en un auge pero enorme desde hace muchos años más. Ya diría alrededor de unos 50, 60 años tenemos ese tema así de que estamos teniendo mucho más incidencia de casos depresivos. Y lo que agrava más es que si inicialmente la depresión aparecía en la edad adulta o en los adolescentes como el límite inferior, hoy estamos viendo que tenemos casos ya de niños con depresión. Y eso implica una decadencia en sociedad muy alta. Eso quiere decir que nuestra sociedad va sufriendo. ¿En niños también? Va apareciendo en niños. E inclusive llegamos ya a algo que me parece totalmente absurdo, que ya estamos discutiendo la posibilidad de que existe inclusive bipolaridad infantil. Es algo que normalmente no se lo consideraba. Pero bueno, volviendo al tema depresivo, sabemos que hay esta incidencia mayor. ¿Por qué existe esta incidencia mayor y en esta época, Jaime? Por dos razones. O sea, la una evidentemente es la época. Y esta es una época muy sensible. Y aquí es cuando, diría yo, es un momento, un contexto muy paradójico, porque estas fechas nos dan la opción de dos cosas. O de estar muy felices por la reunión familiar, por estar con amigos, por terminar un año, por agradecer lo bueno que nos fue en este año. Pero también es el momento donde las ausencias pesan. Sin duda. Y ahí nos focalizamos más en esos detalles. Es decir, ¿quién no está temporal? ¿Quién no está porque no pudo viajar, porque no pudo llegar? Y peor aún, los que no están ya para siempre. Entonces esas ausencias comienzan a pesar más. Y eso nos convierte en esta como dualidad emocional de estar en una fecha que debe ser alegre, pero no nos sentimos tan alegre porque nos falta algo. Y teniendo ya un antecedente previo, no necesariamente depresivo, peor aún si es depresivo, entonces esa sintomatología depresiva es cuando comienza a tener este plus adicional en la época. Rodeados aparentemente de mucha felicidad, de mucha unión, pero claro, lo que nos pesa interiormente es de esas ausencias. Claro, y pueden existir además de las ausencias situaciones complicadas. El tema, por ejemplo, del empleo, que creo que es otro de los factores. Bueno, situaciones que emocionalmente nos complican. Imagínate una persona, cabeza de familia, tal vez con su empleo resquebrajado, su estabilidad laboral pendiente de un hilo, algo por el estilo. También son momentos de muchísima tensión, y a lo mejor esa tensión se puede traducir en esos cuadros entre ansiedad, depresión, que van de la mano de triste y penosamente de esta época. Ahora, yo creo que es algo importante entender o aprender a ver luces en esta temporada. ¿Y por qué digo? Porque
Si bien es cierto, tenemos oportunidad de compartir, que la cena entre la familia, que los amigos, el intercambio de regalos, del cafecito de la temporada, etcétera, pero lo que vemos usualmente y en muchas ocasiones se habla que el rostro de la depresión está oculto tras una sonrisa. ¿Cómo ver esas alertas y esas alarmas y cómo o qué hacer para poder evidenciar un poquito más de estos cuadros que en ocasiones ya solamente cuando los desenlaces se hacen evidentes es cuando los podemos evidenciar, Jaime? Sí, a ver, tradicionalmente la depresión evidentemente se la liga con tristeza como el síntoma principal. Okay. Entonces lo que uno esperaría encontrar o por lo menos inicialmente sentir es tristeza. Okay. Pero digamos que ese es el prototipo, es lo tradicional, es lo esperable. Cuando ves a una persona como un poquito bajona de energía, le ves tal cual, mustia, le ves pensativa, llorosa, pasiva, pues bueno, hipoactiva, no colaboradora, un poco asertiva o nada asertiva. Pero todo eso está derivado de esta tristeza, que digamos es el síntoma principal. Ya. Pero no es el único. Claro. Y ahí es cuando aparece lo que tú mencionabas. Entonces aparece ansiedad y aparece también esta desesperanza, frustración. Puede aparecer inclusive algo de que es muy paradójico y controversial, que puede haber eso que tú decías, una risa. Puede haber una falsa, entre comillas, alegría, claro, ¿no es cierto? Que es una forma de camuflar a lo que está detrás, que realmente es este estado de ánimo deprimido, del cual toma su nombre. Entonces, al estar deprimido, uno lo que hace es que bajar. La depresión implica hipoactividad, lo contrario de ansiedad, que es hiperactividad. Entonces, la depresión va a estar focalizada con síntomas pero muy de bajo intensidad, de bajo nivel. Y sobre todo diría que el síntoma principal que puede aparecer, evidentemente, es el cambio del estado de ánimo. Entonces, de lo que normalmente uno puede ser un poco jovial, un poco asertivo, de pronto uno comienza no a ser tan jovial, no a ser tan asertivo, menos colaborador. Entonces comienza a ser más apático, a retraerse, a desconectarse del contexto. Y en esa desconexión cada vez va a ser mayor, y evidentemente pues ya llega a un punto tal en el que necesita una ayuda externa, porque sus propios recursos no son suficientes para poder contrarrestar esto que está pasando. Pero este tipo de situaciones tal vez podrán caer en cuenta los círculos cercanos a las personas, muy cercanos, para que puedan ver una variación real en lo que acabamos de describir, en lo que acabas de describir, que es, si bien es cierto, puedes estar en risas, puedes estar con aparente alegría o algarabía, pero por dentro estás viviendo una situación muy complicada, y eso, quién sabe, puedan existir ciertas señales que tan solo tu entorno cercano, que te conoce muy bien, pueda medirlas. Entonces se vuelve un poco más compleja la situación. Totalmente, porque al inicio uno mismo a veces no se da cuenta de estos cambios, porque cree que es algo normal, algo que va a pasar, es propio de lo que estoy viviendo, pero no lo veo como ya un estado más permanente o más frecuente. Lo que sí lo ven los que están más cercanos. Entonces, no, tú has cambiado, ya no eres el mismo, te veo más resistente, roñoso, un poco enojado, frustrado, o ya no hablas, o no dices, no colaboras, no quieres salir. Y en eso, claro, llega un momento que también es muy importante, donde la soledad es un problema. Entonces, normalmente la soledad también es dual. Entonces, nosotros podemos disfrutar mucho de nuestra soledad, porque es estar con uno mismo, y disfrutar ese momento. Pero la soledad, cuando uno está acompañado, es la peor. Sentirse solo acompañado es terrible. Porque quiere decir que no solamente estoy solo conmigo y no quiero estarlo, sino que la gente que está conmigo no me ayuda, no me sirve. Y no porque tenga que hacerlo, sino porque yo creo que no me sirve. No es lo que esperas. Por supuesto que no. Y entonces, claro, ahí es cuando comienzan a aparecer todas este malestar creciente, más o menos como una especie de efecto bola de nieve, donde cada vez me siento mal. Y en ese proceso hay unos ciertos estadios, un poco inconsistente, pero que pueden pasar, que van a ir de la mano estos dos ayudantes en este tema, que es ansiedad y depresión. Y los dos tienen una correlación muy alta. ¿Así? Entonces hay momentos donde la ansiedad muy intensa, por ejemplo, en la fase más aguda, pues claro, es activa, es muy fuerte, es muy intenso, pero cuando para esa fase aguda, el efecto contrario es depresión. Entonces uno baja de esa hiperactividad, después baja, y ese bajón
puede llegar a depresión. Y al revés, la depresión, cuando uno la quiere luchar, compensa con ansiedad. Oh. Entonces comienza a haber una alternancia entre estos dos, que a veces es muy difícil identificar cuál es el eje. Si el eje es la ansiedad, que está generando algo de depresión, o la depresión, que compensatoriamente nos produce algo de ansiedad. Ahora, lo que usualmente hacemos, llegado el momento y vemos a alguna persona en esta situación, o lo vemos con cambio de actitud, de comportamiento, de cómo se muestra, ¿verdad?, de cómo interactúa, es darle una palmadita en la espalda. No, todo va a estar bien, esto tranquilo, ya va a pasar, son momentos duros, a veces la vida te presenta momentos difíciles, vamos, sobreponte, tú sí puedes, dale con todo. Usualmente son esas las palabras, entre comillas, de aliento. Claro, uno por bien hacer, pero ¿qué podemos hacer realmente en beneficio de esta persona que puede estar viviendo un estado depresivo sin siquiera nosotros identifiquemos? Lo confundamos tal vez con tristeza momentánea o con alguna situación que puede ser más ligera, pero en el fondo realmente es algo más complicado. ¿Qué hacer, mi querido Jaime? A ver, en ese caso primero tenemos que identificar que si esta depresión o este sentirse deprimido es coherente con el contexto. Okay. Entonces, en ese sentido hablamos de una, entre comillas, aunque no es así, hablamos de tristeza versus depresión. Entonces, estar triste es una emoción natural, normal, frente a determinadas situaciones que por supuesto justifican ese estado emocional. Si tengo un mal momento, tengo un mal día, me fue mal, lo lógico es que esté triste por ese resultado. Pero cuando no tengo un contexto que justifique, entonces ahí ya comienza a preocupar. Okay, esto no es normal que esté triste. Ejemplo, amanecer triste de la nada. Me levanto bajoneado, me levanto triste y digo aquí, ¿y por qué estoy triste? ¿Dormí mal? No. ¿Tuve un mal momento? No. ¿Algún negocio mal? ¿Alguna actividad mala? No. Entonces, ¿por qué estoy triste? Y en ese sentido, probablemente lo que haya sucedido es un desbalance de neurotransmisores, es decir, la causa es orgánica. Okay. Generalmente asociado a tipos hormonales, por ejemplo, alteraciones hormonales. Y claro, algunas de ellas son transitorias. Entonces, con el pasar del tiempo, unos cuantas horas, minutos, me voy regulando y desaparece. Okay. Pero cuando no sucede eso, entonces yo digo, primero tengo que evaluar si realmente ese estado emocional deprimido tiene o no tiene un contexto. Las palabras de aliento y eso suelen ser, obviamente, bien intencionadas, claro, pero no siempre dan el buen resultado. De acuerdo. Porque a esa persona lo que más dice es, claro, pon actitud, ponle ganas, échale ganas, métele ganas, todo pasa en la vida. Y no es así. Y lo que uno siente es que no te entiende. O sea, no es que no le pongo ganas, no es que no puedo, sino que simplemente no estoy en ese estado como para poder enfrentar lo que estoy teniéndolo. Entonces, en ese sentido, obviamente hay que apoyar, hay que estar ahí y vigilar que evidentemente podamos tener la conversación. El lenguaje es importante. Cuando uno está deprimido, el lenguaje comienza a ser monosilábico. Entonces, cualquier consulta, cualquier tema, ¿cómo te va hoy? Bien. Okay. Mal. Yeah. No. Sí, no. Sí. Ajá. Entonces no hay un desarrollo del lenguaje ahí. Entonces el lenguaje también es un indicador. Generalmente las otras actividades también. Entonces, ejemplo, nos enganchamos con películas, dramas, lloro, nos enganchamos con música muy triste y todo, o lo convertimos en triste a estos recursos. Las lecturas nos llevan hacia dónde, hacia dramas, hacia complicaciones. Okay. Entonces comienza a haber todo un ambiente negativo. Es más, hasta en la vestimenta. Generalmente, bueno, más allá de los gustos y de la personalidad, pero hay personas que utilizan colores muy vívidos en su cotidianidad y de pronto comienzan a utilizar colores oscuros. Y por eso decía yo lo importante de estar cercanos, de estar presentes en estos momentos, porque nosotros tal vez seremos los llamados a evidenciar ciertas señales que nos permitirán un acercamiento más profundo tal vez con esa persona y brindar la ayuda y la asistencia que se vuelve muy necesaria. Asistencia me refiero profesional, porque si no está en nuestras manos ya y si esas palabras de aliento no son precisamente el mejor remedio o vemos que definitivamente no va por ese camino, yo creo que la recomendación mayor, y me la permito hacer en este momento, es precisamente acudir a un profesional que nos pueda brindar una asistencia a tiempo.
Y el llamado es ese, a estar pendientes y vigilantes. Jaime Terán, psicólogo clínico y docente de la UDLA, acompañándonos hoy en la mañana en Hola Mundo. Tómenlo muy en serio este tema, de veras. Y este es un llamado que los hacemos con todo el cariño, y en esta temporada particularmente el tema de la depresión no hay que tomárselo a la ligera. Gracias, mi querido Jaime. Qué bueno tenerte en el programa. Gracias, Rodrigo. Un buen tema y unas lindas fiestas. Para ti también y para tu familia, que tengan unas felices fiestas, una linda celebración, y siempre es un gusto recibirte en Hola Mundo. Gracias. Igual para todos. Gracias. 8:57, vamos al cierre del programa. Porque todos queremos un gran comienzo para un nuevo día.